Bueno, voy a pedirle que abra su Biblia conmigo, hermano, en la carta a los Corintios, capítulo 13, primera de Corintios 13, versículo 4. Vamos a seguir hablando de esta serie Edificando en Amor. Y bueno, me ha tocado estar compartiendo de estas virtudes del carácter del amor ágape de Dios. Y hoy vamos a ver una más. Hoy vamos a aprender de una virtud más. ¿Tiene ahí primera de Corintios 13, 4? Dice ahí, el amor es sufrido, que ya lo vimos, el amor es benigno. Y el que sigue es la virtud que vamos a ver, el amor no tiene envidia. Yo le he titulado el amor que no tiene envidia. Seguimos hablando, nosotros sabemos, mis hermanos, que el lema es edificando en amor, y si queremos edificar en amor, para que esto realmente se lleve a cabo, usted y yo necesitamos aprender del amor de Dios, del amor ágape de Dios. Es necesario que usted y yo podamos adquirir del carácter de este amor ágape de Dios. Y bueno, hoy vamos a aprender una virtud más, ¿verdad? Ya hemos aprendido el amor que soporta toda adversidad, basado en el amor que es sufrido, el amor que siempre hace el bien, como el amor que es benigno. Y hoy vamos a aprender cómo el amor que no tiene envidia, ¿verdad? La envidia, mis hermanos, déjenme comenzar con esto. La envidia la podemos definir de esta manera. Es el sufrimiento y el pesar o la amargura que siente una persona cuando a su prójimo le va bien en cualquier área de su vida. Otra definición que se tiene de envidia, se dice que es un celo desmedido de hacer y tener lo que otro tiene. La envidia, mis hermanos, siempre suele ser un sentimiento lleno de rencor y de malos deseos. Y hay muchas personas, fíjense bien, hay muchas personas que no tienen felicidad en sus vidas precisamente debido a la envidia, porque desean el éxito de los demás, desean lo que Dios está haciendo en otros, desean la clase de vida que tienen otros, desean su casa, desean su auto, y este sentimiento es tan terrible que destruye a todo ser humano en todas las áreas de su vida, hasta llevarlo en muchos casos a la muerte. Esta palabra envidia, voy a definir dos palabras griegas. Hay dos palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento. Una palabra es celó, con Z, ¿verdad? Que significa ser celoso. Ahí está en el Nuevo Testamento, movido a celos, movido por envidia. Y nos da la idea, fíjense bien, de un celo o un deseo de poseer lo mismo que tiene otro, no importando la manera de cómo lograrlo. A mí me hace recordar en la historia bíblica una escena ahí en Hechos capítulo 8, no lo busque, verso 9 al 20, yo se lo voy a decir, si quiere nada más anote el texto, Hechos 8 del 9 al 20, ahí nos habla de un mago llamado Simón, un mago que escuchó a Felipe predicar el evangelio, creyó, se bautizó, pero luego vinieron los apóstoles aquí a este lugar donde estaba predicando Felipe, y los apóstoles, como vieron que la gente solamente había sido bautizada en agua, empezaron a orar por ellos, imponiendo sus manos, y dice la historia que recibían el Espíritu Santo. Y al ver Simón lo que los apóstoles estaban haciendo, Simón tuvo en cierta medida una envidia de lo que estaban haciendo y quiso comprar el don, lo que ellos estaban haciendo, con dinero. Les ofreció dinero y Pedro lo reprendió. Pedro lo reprendió en una manera muy severa, ¿verdad? Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Fíjense, hay gente que incluso en su envidia va a tratar de comprar y adquirir cosas para tenerlas. Sabemos que las cosas de Dios no se pueden tener nunca por dinero, ¿verdad que no? Nunca. Otra palabra que en el griego también define la palabra envidia es tonos, con F al principio,
que significa el sentimiento de disgusto producido al ser testigo de la prosperidad de otros. Este es un celo o deseo malo de privar a otro de lo que posee o tiene. Fíjese qué tremendo es esto, esta envidia, ¿verdad? Que inclusive es un deseo tan malo que llega a privar a otro de lo que posee o tiene. Busca la manera de obtenerlo o quitárselo. Si nosotros nos acordamos de una escena, por ejemplo, para pensar de un caso así, en 2 de Samuel capítulo 11, podríamos recordar aquella escena del rey David. El rey David, que de alguna manera no salió a la guerra, dice ahí la escritura que era tiempo de ir a la guerra, y él no fue a la guerra, se quedó en su palacio, y ahí en el palacio, en su terrado, dice que paseándose se asomó y vio una mujer que se estaba bañando. Una mujer que codició, una mujer que tenía ya un marido, que era casada, que era de alguien. Y sin embargo David ahí quiso poseer esta mujer, quiso tener esta mujer. Y era una mujer que era esposa de uno de sus soldados más fieles, Urías. Un soldado muy fiel para el rey, para el ejército. Así que David, mis hermanos, en su envidia y su codicia de tomar esta mujer, la tomó y se quedó con ella. Inclusive esta mujer quedó encinta, y para tratar de resolver esta situación mandó traer al esposo, a Urías, para que Urías pasara tiempo con ella, ¿verdad? Y después se dijera, bueno, ese hijo es porque él la embarazó y no el rey. Y sin embargo Urías, mis hermanos, fíjense bien hasta dónde era la fidelidad de Urías, que Urías, cuando fue traído, él se mantuvo afuera del palacio, no fue para nada a su casa. Y entonces el rey le dijo, ¿por qué no vas a tu casa? ¿Por qué no vas a descansar? Y él decía, ¿cómo voy a descansar? Si no es tiempo de descansar, si allá están todos mis compañeros soldados del ejército peleando en la guerra, y yo voy a estar en paz con mi mujer. Fíjense hasta dónde llevó esta envidia y esta codicia del rey David en su pecado, que inclusive dice que viendo que él no iba, lo invitó y organizó un banquete para emborracharlo, y a ver si así de esa manera podía ir con su esposa. Y ni así lo hizo que fuera con su esposa, porque aunque lo emborrachó, ahí afuera de la puerta del palacio fiel, este soldado del ejército del rey David, Urías. Esta es la envidia, mis hermanos. La envidia es un pecado que nos lleva a cometer otra clase de pecados: la codicia, el orgullo. Si nosotros queremos crecer, fíjense bien, si de verdad queremos crecer en nuestra edificación personal y en la edificación de los demás, en la familia, en la iglesia, si queremos edificar, es importante que usted y yo tengamos en nuestra mente la necesidad de adquirir este carácter del amor ágape de Dios, que es el único que nos puede librar de esta clase de malos sentimientos de la envidia que muchas veces nos quieren gobernar. Es importante que tú, hermano, tú le digas a estos sentimientos de envidia cada vez que vengan, no hay lugar para ti en mi corazón. Es importante que tú no permitas que la envidia tome lugar en ti. Ahora bien, fíjese bien, en primer lugar, necesitamos entender por qué la envidia no tiene nada que ver con el amor ágape. Por eso dice, el amor no tiene envidia. El amor que no tiene envidia, solo es este amor es el amor ágape de Dios, y el cual Dios quiere que usted y yo tengamos. Ahora, nuestro carácter de amor en Dios hacia los demás, si queremos edificarlos, debe ser libre de estos sentimientos de envidia que nos dañan a nosotros mismos y por los cuales afectamos la familia y afectamos a otras personas. Y vamos a ver por qué la envidia no tiene nada que ver con el amor ágape. Fíjese bien, el amor ágape de Dios, la Biblia nos dice que es un fruto del Espíritu en nuestra vida. Vaya conmigo a Gálatas 5:22. Gálatas capítulo 5, verso 22.
Dice ahí, más el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primer fruto que aparece? Amor. Y yo creo que las demás virtudes tienen una dirección hacia este amor, es decir, un gozo que fluye del amor, una paz que fluye del amor, una paciencia, una benignidad, una bondad, una fe, una mansedumbre, una templanza, todos estos convergen del amor. Ahora, aquí lo que me llama la atención es la palabra más el fruto, fruto. En primer lugar, esta palabra fruto es una metáfora que se refiere al fruto de los árboles del campo. Estos frutos son producidos por la energía y el organismo vivo del mismo árbol. Por ejemplo, si nosotros vamos a un árbol de manzanas, ¿qué fruto produce el árbol de manzanas? Pues manzanas, ¿verdad? Si nosotros vamos a un árbol de naranjas, ¿qué fruto produce el árbol de naranjas? Pues ya lo dije, ¿no? Naranjas. Nosotros no tenemos ninguna duda de esto, ¿verdad que no tenemos ninguna duda de esto? Aquí fíjense bien, en este pasaje de Gálatas, la comparación que se nos presenta en esta metáfora es que el árbol simbólicamente representa en este texto al Espíritu Santo. Por lo tanto, este fruto presentado aquí del amor es producido por el Espíritu Santo. Pero escúcheme bien, porque cuando decimos producido por el Espíritu Santo, pensamos que nosotros no tenemos nada que ver. No, sí tenemos que ver. Y déjeme explicarle por qué. Porque al decir que es producido por el Espíritu Santo, es decir que estamos diciendo es producido por la vida espiritual que el Espíritu Santo nos otorgó a cada uno de nosotros, los creyentes. El amor ágape de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, entonces siempre va a ser un resultado de llevar una vida plena espiritualmente. Si yo quiero tener este amor ágape de Dios, yo necesito aprender a llevar cada día una vida plena en el Espíritu, una vida espiritual. Cada día debo procurarla, debo buscarla. Y si llevamos una vida plena espiritualmente, entonces podemos decir que el Espíritu Santo dirige nuestras vidas y gobierna nuestras vidas. Déjeme darle un ejemplo. Gálatas 5, verso 16 y verso 25. Vaya conmigo ahí. ¿Lo tiene? Dice ahí: andad en el Espíritu, versos 16 del capítulo 5 de Gálatas, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Déjeme explicarle esto. Andad. Es como decirnos, vivan, compórtense, caminen espiritualmente por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Andad en el Espíritu. ¿Cómo voy a andar en el Espíritu? ¿Cómo lo voy a hacer? Viviendo, comportándome, caminando por medio de la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual. Jesús llegó a decir, mis palabras son espíritu, son vida. Entre más obedezco la palabra de Dios, entre más conozco la palabra de Dios, entre más abunda la palabra de Dios en mi vida, entonces yo aprendo a vivir y a comportarme en una manera más espiritualmente. Y si vivimos en obediencia a esta palabra de Dios, mis hermanos, podemos decir que la palabra de Dios va a gobernar en nuestras vidas, la palabra que es espiritual, y entonces es seguro que seremos capaces de poner la vida por los demás. Es seguro que dejaremos de ser egoístas. Es seguro que nos negaremos a nosotros mismos. Tendremos gozo, fíjense bien, tendremos gozo en la prosperidad y la bendición que lleguen a tener los demás, aunque yo no la llegue a tener.
¿Cómo va a pasar eso? Cuando aprendo a llevar una vida plena espiritualmente, andando en el Espíritu. Y no lo otro que dice, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Que si yo sigo viviendo y me sigo comportando de acuerdo a mi naturaleza pecaminosa, que ya ha sido crucificada en Cristo, entonces, mis hermanos, voy a seguir dando lugar a sentimientos como como la envidia, que va a venir a mí, me va a dominar, me va a traer muchos problemas y voy a ser incluso piedra de tropiezo para otros. Y esto no debe de ser así. Gálatas 5:25. No se desespere. Va a ver por qué le estoy explicando esto en los ejemplos que más adelante vamos a ver, porque es necesario definir entre lo espiritual y lo carnal. Y cómo el carnal siempre va a actuar en la envidia y cómo el espiritual va a actuar en el amor ágape de Dios. Esas diferencias, ¿verdad? Gálatas 5:25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, en otras palabras, me gusta como lo menciona la versión del lenguaje sencillo, este versículo. Es como decir, si el Espíritu ha venido a nuestra vida y nos ha impartido nueva vida, esto significa que ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, y por lo tanto obedecemos a Dios en todo. ¿En qué obedecemos a Dios? En todo. Si tú y yo, mi hermano, aprendemos a obedecer a Dios en su palabra, que es espíritu y es vida, esto quiere decir que entonces nosotros vamos a caminar espiritualmente y vamos a darnos cuenta de áreas, como en este caso estamos hablando de la envidia, que no debe de estar en nuestra vida, que no debe de ser parte de nuestra vida. Ahora déjeme decirle, ¿de dónde viene la envidia? Ya vimos, el amor ágape es un fruto del Espíritu y es a donde usted y yo debemos de caminar como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, a poseer, a adquirir el carácter ágape de Dios. Ahora, ¿de dónde viene la envidia? ¿Y por qué la envidia, mis hermanos, debemos de ser libres de ella? Debemos de adquirir el carácter, dijimos, de Dios, que se debe de ir formando en nosotros. Gálatas 5, verso 19. Vamos a ver de dónde viene la envidia. Aquí aparece. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Lo tiene? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Las obras de qué? De la carne. Ahora note que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y luego, ¿qué dice? Envidias. Aquí esta palabra es la palabra que yo les mencioné antes en griego, tonos. Esa es la palabra griega y es envidias. Entonces la envidia aquí, mis hermanos, se nos presenta como una obra de la carne. Es decir, la envidia es un fruto de un árbol que la produce, llamado nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el árbol que produce la envidia. La envidia, entonces, mis hermanos, no tiene nada que ver con la vida del Espíritu Santo. La envidia no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Por eso la debemos de desechar de nosotros. No debemos darle ningún lugar. Si verdaderamente queremos edificar a otros en amor, si de verdaderamente queremos amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Así que es importante que usted y yo entendamos de dónde viene la envidia. Otra definición en hebreo de esta palabra envidia, déjenme dárselas. Envidia, que viene de la palabra hebrea caná, con acento en la última A, y que significa sentimientos de enojo y celos en sentido malo, y que lleva la idea de una conducta pecaminosa
hacia la prosperidad o bienestar de otra persona y que llega hasta tener por causa del enojo o celo, fíjese bien hasta dónde puede llegar la envidia, hasta privar de la vida a la persona envidiada. Por eso es importante que el cristiano, la iglesia, busquemos que el amor ágape de Dios sea formado en nosotros. No debe de existir en nuestra vida cristiana otra clase de conducta, otra clase de comportamiento que no sea el de Cristo, que no sea amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Y Cristo, mis hermanos, nunca nos presentó la envidia en su vida, nunca. Así que vamos a ver algunos ejemplos de los cuales debemos de tener cuidado. Precisamente el amor no tiene envidia. Vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 18 versículo 6. Aquí vamos a aprender algunos puntos importantes si de verdad nos conducimos en el amor ágape de Dios. Esto no debe de suceder en nosotros, esto debemos evitar de nuestra vida. Primera de Samuel capítulo 18 verso 6. Si lo tiene, sígame con su vista. Yo lo voy a leer en una versión que es la Nueva Versión Internacional. Dice ahí: ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Fíjense cómo clamaban, ¿verdad? Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, dice, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Mire, en este pasaje, como en otras historias que vamos a comparar junto con esta, en este caso tenemos al rey Saúl. Y miren cómo comienza ese mal deseo de la envidia a controlarnos, como lo hizo en el caso del rey Saúl. El rey Saúl, en este pasaje que acabamos de leer, podemos ver claramente la envidia en su corazón. La envidia dominándolo, la envidia gobernándolo. Pero antes que nada, mis hermanos, tenemos a la vez 2 ejemplos en este pasaje. Dos ejemplos de 2 personajes que nos muestran, por un lado, Saúl, la vida carnal. Pero por otro lado tenemos a David, y en David Dios nos muestra la vida espiritual. En el contexto de este pasaje, nosotros vemos que David había vencido al gigante Goliat, y al cual todo el pueblo, incluyendo el rey Saúl, tuvieron miedo. Y al vencer David a Goliat, esto significaba vencer a todos los filisteos, los enemigos de Israel. Y fíjese, un simple joven que amaba a Dios, que confió en Dios de todo su corazón, que obedecía a Dios, y que cuando llegaron a la ciudad después de lograr la victoria de esta batalla, pasó algo que no le agradó nada al rey Saúl, un hombre carnal, guiado por su carne, no espiritual. Ahora fíjense bien, lo que David había hecho, lo que David había logrado, ni Saúl ni el pueblo lo habían podido hacer. ¿Qué hizo David? Confió en Dios y obedeció a Dios.
Ni Saúl ni el pueblo habían hecho eso, ni confiar en Dios, ni en obedecer a Dios. Ahora vamos a ver de dónde surge la envidia. En el versículo 6 y 7 se nos dice que regresando después de haber matado David al filisteo, al gigante. Fíjense bien, mis hermanos. Punto número 1, ¿de dónde viene la envidia? La envidia viene, dijimos, porque muchas veces se ve el éxito de alguien, se ve cómo Dios está usando a alguien, se ve lo que Dios está prosperando a alguien, lo que Dios está bendiciendo a alguien, y la otra persona con la envidia anhela aquello, desea aquello, pero muchas veces permite en su corazón deseos malos como el rencor, la amargura, el resentimiento, incluso hasta los malos entendidos. David había logrado una contundente victoria, mis hermanos, que nadie había podido lograr. Nadie del pueblo venció a aquel gigante. Era una victoria que había obtenido en Dios. Era una próspera bendición de parte de Dios a la fidelidad de David, a su confianza de David en Dios, y fue hecho esta victoria a favor de todo el pueblo de Israel. En eso, mis hermanos, usted y yo podemos observar la espiritualidad de David. Ahora bien, es verdad que Saúl y todo el ejército de Israel se encontraban con gran temor antes que David venciera al gigante Goliat. ¿Cuál era lo que estaban mostrando con ese temor? Su falta de fe y su falta de obediencia a Dios. Mire lo que dice en 1 Samuel 17, verso 10 y 11. Vamos a ver cómo ellos estaban muertos de temor ante el gigante. Y añadió, dice al filisteo, hoy os he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó con ellos? Dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice, ¿cómo estaban ellos ante este gigante? Verso 24 de ese mismo capítulo, del capítulo 17. Dice, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué hacían ante el gigante? Huían, tenían gran temor. Pero esto no hizo David. David, mis hermanos, no tuvo temor. David enfrentó al gigante. Pero escúchenme bien. David no enfrentó al gigante para que la gente dijera de él, oh, qué valiente David, qué poderoso David. No, mis hermanos. David enfrentó a este gigante porque toda su confianza estaba en Dios. Él sabía, mis hermanos, que Dios, el Dios de Israel, que ya en el pasado había hecho muchas maravillas al pueblo y había hecho maravillas incluso en su propia vida, librándolo de un oso, librándolo de un león. Él sabía que su Dios era mucho más poderoso que este gigante, del cual Dios lo libraría, y no tuvo otro motivo. No había otro motivo en su corazón del rey de David, perdón, en este caso. Y una vez más podemos ver la espiritualidad de David. Así que, mis hermanos, David fue valeroso, logró una gran bendición para todo Israel. Y eso estaba demostrando a su corta edad de joven. Él estaba mostrando pasos agigantados en su relación de confianza y de obediencia que espiritualmente él tenía con Dios. Ahora déjenme aplicarlo. Qué glorioso, mis hermanos, es hoy en día encontrar personas así. Jóvenes como David, jóvenes como Josué, como Timoteo, que comprometidos con Dios lograron grandes cosas con Dios
y tuvieron prosperidad espiritual, y además son un gran ejemplo para nosotros los cristianos. Su confianza en Dios, su valentía los llevó a grandes victorias espirituales en sus vidas, que mostraron un pronto crecimiento en sus vidas espirituales, y es de gran alegría y de gran regocijo este tipo de personas que son dignos de ser imitados, porque son personas influyentes en sus vidas, y sus vidas nos causan impacto y nos edifican en amor. ¿Sí o no, hermanos? Yo recuerdo cuando comenzábamos como cristianos, cuando todavía no comenzaba Casa de Oración, y fuimos a una iglesia donde íbamos, ¿verdad? Llamada El Camino. Ahí en esta iglesia, en El Camino, si había algo que me encantaba cuando yo comenzaba, era ver jóvenes dedicados, jóvenes consagrados, que te contagiaban con su vida espiritual. Era una bendición ver esos jóvenes con tantas ganas de ser usados por Dios, y eran usados por Dios. Pero este no era el caso del rey Saúl. Saúl, en lugar de aprender de David en su confianza y su obediencia a Dios, Saúl, en lugar de gozarse por este joven, en lugar de ser contagiado por la fe y la obediencia de este joven, en lugar de deleitarse cómo Dios lo estaba usando para vencer a sus enemigos, en lugar de apoyar para el crecimiento de David y ser parte de cómo Dios lo estaba levantando, mire lo que pasó. La envidia tomó control de su corazón. Y esto pasa en las iglesias, mis hermanos. Esto pasa en las familias. En lugar de gozarnos por lo que Dios está haciendo en otras personas, muchas veces nos entra la envidia. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice ahí en el verso 8, Saúl, ¿qué dice? Se disgustó, se molestó por lo que decían las mujeres. Ellas decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. En la nueva versión que yo les leí dice: Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10. Y él se disgustó por eso. No más falta que le den el reino. Fíjense bien, mis hermanos, cuando los malos deseos de la envidia nos invaden, en lugar de gozarnos por lo que Dios está haciendo en otras personas y cómo las está usando y cómo las está bendiciendo y cómo está prosperándolas espiritualmente en toda su vida, nos disgustamos por lo que sucede en ellos. Nos disgustamos porque no sucede en nosotros. Nos disgustamos incluso porque vemos que tienen menos tiempo incluso que nosotros en la obra de Dios, y nuestra mente se concentra en un egoísmo total, en un amor propio, en amarnos a nosotros mismos, y debemos de tener cuidado de esa conducta que no proviene del espíritu sino de la carne. El egoísta, el amador de sí mismo, solo desea la prosperidad, la bendición y el disfrutar de un éxito en Dios solo para él, exclusivamente para él. No desea compartirlo con nadie, ni que nadie se vea por encima de él. Tal fue el caso del rey Saúl con David y otros tantos casos más en la Biblia. Por ejemplo, vaya conmigo a Génesis 37, mire otro ejemplo muy parecido de esta envidia como Saúl la tuvo con David. Ahora vamos a ver cómo los hermanos de José la tienen con él. Génesis 37, verso 3, por favor. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hicieron los hermanos? Le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? ¿Por qué este aborrecimiento en el corazón de los hermanos? ¿Por qué estos sentimientos malos en el corazón de los hermanos de José?
Fíjense estos sentimientos de envidia cómo invaden el corazón y nos ciegan ante la realidad de las cosas. Es cierto, mis hermanos, que José, fíjese bien, José era el primer hijo que tuvo Jacob con Rebeca, la mujer que tanto amaba y que lo había tenido en su vejez. Pero también es cierto, mis hermanos, que José era un hijo obediente a su padre más que todos sus hermanos. Y por esta razón Jacob mostró su amor a él, a su hijo José. Y esto ocasionó que los hermanos llenaran sus corazones de amargura hacia José. Aquí vemos lo mismo que pasó con David. Lo mismo. David tuvo logros espirituales, una prosperidad espiritual, y esto ocasionó que Saúl se molestara, se disgustara. Esto mismo pasa con los hermanos de José. José tenía una prosperidad, un éxito, mis hermanos, por su obediencia a su padre. Y su padre le amaba más que todos. Pues claro, un hijo obediente, ¿cómo no va a ser amado? Un papá ama a todos, pero un hijo que obedece, pues claro, tienes un amor especial por él. No es que hagas diferencias, no. Pero fíjese, en lugar de aprender sus hermanos de José, en lugar de aprender y decir, oye, ¿por qué no somos como nuestro hermano que es bien obediente con nuestro padre? Si queremos la bendición como Él está teniendo de nuestro Padre, si anhelamos que nuestro Padre nos ame de la misma manera como amó a José, ¿verdad? Que le hizo una túnica especial para su hijo. ¿Por qué no obedecemos a nuestro Padre como José lo hace? Déjeme decirle una cosa, José es un tipo de Cristo, ¿sabían? Y Cristo experimentó lo mismo que José, los logros de obediencia que él tuvo con el Padre Celestial, y el amor del Padre fue manifestado hacia Jesucristo. Esto causó envidia entre los líderes religiosos de su tiempo. Lo aborrecieron tanto a Jesús que buscaron la manera de deshacerse de él, lo mataron. Génesis 37:5. Vamos a seguir viendo ahí a José, su prosperidad espiritual, su crecimiento espiritual, cómo se va dando. Y esto lo envidian sus hermanos. Dice ahí en el verso 5, Génesis 37:5, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjense, ellos pensaron que el contarles el sueño a José era porque él quería ser superior a ellos, cuando sí era José superior a ellos en su vida espiritual. Y dice, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero luego tuvo otro sueño. Mira el verso 9. Soñó aún otro sueño y lo volvió a contar a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. ¿Y qué hizo su papá? Dice, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Qué te comiste, José? ¿Qué cenaste anoche, verdad? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, ¿qué dice? ¿Sus hermanos qué tenían sus hermanos? Le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Miren, hermanos, siempre que exista alguien con envidia, usted y yo tenemos que inmediatamente entender, esa es una obra de la carne, no es una obra del espíritu. No es una vida espiritual. Alguien puede ser un hijo de Dios y puede esta área estarle ganando, pero ese hijo de Dios tiene que reflexionar y decir: esta es una obra de la carne, y esa obra de la carne me puede llevar a obrar no para edificar, sino para destruir la vida de mi familia y la vida de otros. En estos versos que acabamos de leer, mis hermanos, vemos cómo la vida de José tenía un progreso espiritual,
Podemos ver su vida y decir que espiritualmente estaba teniendo éxito con Dios. ¿Quién le estaba mostrando lo que Dios haría con él en el futuro? Pero ante todo esto, sus hermanos se disgustaron, se enfurecieron de tal manera que lo aborrecieron más, en lugar otra vez de gozarse por lo que Dios estaba haciendo en él. En lugar de ser influenciados, dejarse influenciar por la vida de José y decir, oye, pues vamos a hacer lo que José está haciendo. José no solo era obediente a su padre, aquí podemos ver que José tenía una relación con Dios. José tenía una relación con Dios. Esta es la característica que el cristiano debe de tener. Esa relación con Dios, mis hermanos, siempre va a resultar de esa vida espiritual. Si tú llevas una vida espiritual, seguro tienes una comunión con tu Padre Celestial. Seguro el Padre Celestial manifiesta ese amor a ti, y de ese amor tú puedes amar a otros, no con envidia. Porque el amor de Dios, el amor ágape, no tiene envidia. Cuando tenemos envidia de alguien y permitimos que esos malos sentimientos nos invadan, va a venir el disgusto, va a venir el aborrecimiento, va a venir, mis hermanos, hasta ganas de hacer cosas que no se deben de hacer, como los hermanos de José pensaron en quitarle la vida. Ya vimos a Saúl, cómo Saúl 2 veces le lanzó la lanza y quería matar a David. Y durante muchos años persiguió a David para matarlo. Fíjense bien, cuando yo estaba como pastor en la otra iglesia, yo conocí a algunos pastores, que no dejaban, fíjense bien, no dejaban a otros jóvenes desarrollarse en el ministerio. Eran jóvenes buenos para predicar, buenos para dirigir, buenos para organizar, llevaban vidas obedientes, íntegras delante de Dios, incluso mucho mejor que algunos de esos pastores, ¿verdad? Estaban siendo estos pastores, mis hermanos, impidiendo a estos jóvenes que se desarrollaran por envidia. Estaban siendo una piedra de tropiezo para ellos. En lugar de gozarse por la obra de Dios en estos jóvenes y ser parte de su desarrollo, más bien mostraban un disgusto, una molestia, porque la gente se acercaba a ellos, porque la gente iba más con ellos. Y entonces el pastor decía, no, pues me van a quitar mi puesto. Esto nos demuestra, fíjense bien, mis hermanos, esto nos demuestra cuánto nos hace falta el carácter del amor ágape de Dios en nuestras vidas, y que es un resultado de la vida espiritual. Cuando nosotros tenemos ese carácter, mis hermanos, no existen estos malos deseos, no damos lugar a la envidia, nos sometemos a Cristo, obedecemos a Cristo, mis hermanos. Los malos deseos de la envidia comienzan también cuando buscamos la gloria de los hombres. ¿Qué buscaba el rey David cuando oyó aquello de las mujeres? ¿Qué buscaba? Dígame, ¿qué buscaba el rey David? Buscaba la gloria de los hombres. Hay envidia cuando buscamos la gloria de los hombres y la reciben otros. Eso le pasó al rey Saúl, que mostraba no una vida espiritual sino carnal. Era como decir, fíjense bien, si yo soy el rey, la victoria debe de ser para mí. O como los hermanos de José, que podían estar pensando que su padre debía halagarlos a ellos antes que a José. Si eso querían, si eso deseaban tanto el rey Saúl como los hermanos de José, mis hermanos, pues hay un camino para hacerlo. Y ese camino, en primer lugar, es buscando el amar a nuestro Dios como David lo amaba y como José lo amaba. Y no en la vida carnal en la que estos hombres estaban. De esa manera es imposible. Si usted observa muy bien ese pasaje de 1 Samuel 18, ese que hablamos al principio, donde hablamos cómo Saúl tuvo envidia del rey David. David nunca buscó la gloria de los hombres. David nunca buscó el reino de Saúl. David nunca tuvo envidia ni codició el reinado de Saúl. David solo buscó agradar a Dios por su confianza y su obediencia a él. Lo mismo podemos decir nosotros de José. José nunca buscó esos sueños.
José nunca buscó estar por encima de sus hermanos. Él nunca pretendió obedecer a su padre por ser mayor a sus hermanos. Solo buscó agradar a su padre en obediencia. Y trató de hacerle un bien a sus hermanos. Mire, un esposo puede tener tanta envidia por lo que Dios está haciendo en su esposa, y él no lo experimenta. Ambos vienen a la iglesia, pero él no lo experimenta, ella sí. Y tiende a disgustarse y a enfurecerse y a tener malos deseos hacia ella, por lo que dice, por lo que oye que la gente habla de ella, ¿no? O por lo que oye a ella hablar de Dios, y busca a este hombre por su envidia hacerle daño a su esposa, herirla, y piensa, a ver si es cierto que eres lo que dicen de ti. O pudiera haber una esposa que puede tener tanta envidia por lo que Dios está haciendo en su esposo, que tiende a disgustarse, a enfurecerse, que busca la manera de hacerle la vida difícil, complicada. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo. Una vez una mujer oraba por su marido, que no era convertido, le era infiel, era desobligado y no dedicaba tiempo a su familia. Pasaron los años y Dios obró en el corazón de este hombre. Se convirtió, dejó aquella vida que llevaba y comenzó el cambio en su vida de este hombre. Y en ese cambio, este hombre se determinó a servirle a Dios. En ese cambio este hombre dijo, yo voy a servirle a Dios con todo mi corazón. Y ahora dedicaba gran parte de su tiempo a la obra de Dios, dispuesto a donde Dios quería mandarlo. Y Dios comenzó a usarlo tanto que aquella mujer sintió envidia, sintió celos, y le comenzó a hacer la vida imposible a su marido ahora. Esta mujer se disgustó por lo que estaba sucediendo en su esposo ahora, fíjese. ¿Qué cosas? Quería un cambio, lo tuvo, pero ahora no lo tiene. Ahora ella tiene envidia por lo que Dios está haciendo en la vida de su esposo. Miren, hermanos, de verdad, esto nos hace pensar cuánta falta nos hace el amor ágape de Dios. Cuánta falta nos hace aprender que el amor no tiene que envidia. Alguien puede tener también envidia con otro hermano. Ambos sirven al Señor en la iglesia, pero de repente vemos que Dios comienza a usar al hermano envidiado, y Dios lo llama a una mayor responsabilidad en su servicio. Y el otro hermano envidioso, por esos malos deseos que vienen a su vida, que controlan su vida, que invaden su vida, todo por falta del amor ágape en su vida, se enfurece, se disgusta y comienza a tener rencor en su interior, comienza a permitir la amargura en su interior y no reconoce lo que le está pasando. En lugar de gozarse por lo que Dios está haciendo en su hermano, comienza a decir, ¿por qué lo ponen a él? ¿Por qué lo ponen a él si yo tengo más tiempo que él? Además, tengo mejores dones que él. Esto es injusto. Bueno, es que estoy hablando de otra iglesia, de aquí no estoy hablando nada. Pero mi hermano, pasa esto, sucede esto, la envidia nos gana. Por eso es importante aprender a amar como Dios nos ha amado. ¿Cuántos quieren aprender a amar como Dios nos ha amado? Qué poquitos. Está bien, hermano, no importa. Vamos a seguir. Fíjese, déjenme contarles una ilustración. Una vez se relata de un águila que tenía envidia de otra águila, porque ya esta águila estaba viejita, ¿verdad? Y la otra estaba fresca, nueva. Y entonces esta águila que tenía envidia de la otra, veía a la otra cómo volaba mucho mejor que ella, planeaba mucho mejor que ella, cazaba mucho mejor que ella, ¿verdad? Entonces un día esta águila envidiosa vio a un cazador con un arco y flecha y le dijo, deseo que mates esa águila que está volando en el aire. Y entonces el cazador contestó diciendo que no podía hacerlo, solo si le daba plumas, entonces podía hacer plumas con su flecha, ¿no?
Así que el águila envidiosa sacó una de sus plumas de su ala y se las dio al cazador. Pero la flecha que lanzó el cazador no alcanzó a aquella águila que estaba volando muy alto. Y entonces el águila envidiosa volvió a decirle al cazador: mata a esa águila, mátala, ¿verdad? Y entonces le dijo el cazador: pues sí, la quiero matar, pero ya no tengo plumas. Y entonces volvió a sacar una pluma, sacó otra pluma y otra pluma, hasta que perdió tantas plumas que esta águila ya no podía volar. Así que el arquero, viendo la situación, tomó ventaja, se dio la media vuelta y mató al águila envidiosa. ¿Cuál es la aplicación, mis hermanos? Siempre que tengas envidia de otros, siempre que tengas malos deseos hacia otros, el que va a ser más dañado por tus acciones vas a ser tú mismo, nadie más. Y nunca vas a poder ayudar a edificar a otros. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado con la envidia. Pero ¿qué más pasó en la historia de Saúl y David? Seguimos ahí en 1 de Samuel capítulo 18, versículo 8. En la versión Reina Valera dice, voy a leerlo en Nueva Versión y en la Valera, dice: se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. En la Nueva Versión dice: disgustado por lo que decían Saúl, ¿qué hizo? Se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Fíjense la envidia. ¿Qué hace la envidia? No solo trae disgusto y molestia, va más allá la envidia. Se enfureció y protestó. Esto hace la envidia. La envidia hace enfurecer, hace que venga a tu vida una ira fuera de control. Y esto nos muestra cómo en el interior Saúl estaba intranquilo. En su interior Saúl permitió que entrara la amargura, el enojo. En su interior no había paz. Y así pasa a quienes tienen envidia. No tienen paz, viven intranquilos. No pueden estar en paz frente a quienes tienen envidia. Y esto también sucedió con José, con sus hermanos. El pecado de la envidia, mis hermanos, siempre nos va a llevar a otro pecado. Y este pecado es el enojo fuera de control, por el cual protestamos y no estamos de acuerdo con lo sucedido o lo que sucede. Y después este enojo nos puede llevar hasta querer quitar la vida. Fíjense qué terrible, ¿no? Ahora déjame decirte algo. Si tú tienes envidia, tú te estás oponiendo a Dios. Tú estás combatiendo a Dios, porque Dios es amor y el amor no tiene envidia. Amén. En el amor de Dios no hay lugar para las envidias, no hay lugar para los malos deseos de querer tener lo que otros tienen y que tú careces. Así como esta águila envidiosa, que ya vimos cuál fue su final, así como Saúl con David, también conocemos el final de Saúl, así como los hermanos de José, conocemos el final, ¿verdad? ¿Cómo fue? Así nosotros, mis hermanos, si no tomamos dominio, si no somos libres de la envidia por medio del amor ágape de Dios, y ya sabe cómo lo podemos tener, cómo lo vamos a tener, obedeciendo esa palabra espiritual, obedeciendo esa palabra y llevando una vida más plena espiritualmente. Entre más obedecemos la palabra de Dios, ese carácter de amor ágape se va a ver en nosotros. Déjeme contarle otro ejemplo de esta envidia y cómo esta envidia lleva hasta quitar la vida. Aquí sí vemos este caso que se quita la vida. Génesis capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver el caso de Caín y Abel, su hermano. Génesis 4, verso 1 al 9. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, el primogénito. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Déjeme decir algo aquí. Todo hasta aquí parece muy bien. Cada hijo es diferente. ¿Verdad que los hijos son diferentes?
¿Sí o no? Sí. Cada hijo llega a tener profesiones diferentes, cada hijo llega a tener oficios diferentes, trabajos diferentes. A unos les va mejor que a otros, unos ganan mucho mejor que otros, unos en su vida llegan a estar mucho mejor que otros, y esto, pues hasta aquí es algo normal, ¿sí o no? Sí. Pero luego vemos en qué comienzan los problemas. Verso 3 de Génesis 4. El que uno fuera labrador de la tierra y otro fuera pastor de ovejas, pues hasta ahí es normal. Lo anormal viene enseguida. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién fue el primero que trajo ofrenda? Caín. Pero luego dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Cosa que le disgustó mucho a Caín, le molestó muchísimo. Ahora, aquí déjeme, yo quiero decir algo. La Biblia no nos especifica de qué manera Dios mostró su agrado aquí por la ofrenda presentada por Abel. Sabemos que Dios había enseñado ya a Adán y a Eva que para poderse acercar a Dios, ellos tenían que hacer un sacrificio, un derramamiento de sangre. Si usted lo recuerda, en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice que Dios vistió con pieles de animales a Adán y a Eva, y para lograr eso tuvo que hacer un sacrificio de animales, derramar sangre, y esta era una enseñanza que ellos a sus hijos les dieron. Para acercarse a Dios, para traer una ofrenda a Dios, tiene que ser con derramamiento de sangre. Así que Caín no lo hizo correctamente y su hermano Abel sí lo hizo, ¿sí? Pero el hecho de por qué se desagradó Caín, la Biblia no nos dice en qué consistió que a Dios le agradó a Abel y la de Caín no le agradó. Posiblemente después de la ofrenda, mis hermanos, es muy posible que Dios haya bendecido a Abel por su obediencia, por hacer las cosas como Dios lo había determinado. Fíjense cómo es la bendición. La Biblia siempre nos va a decir que la obediencia, estas bendiciones te seguirán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y hacer cada uno de sus mandamientos. ¿Sí o no, mis hermanos? La bendición siempre llega, tú obedeces a Dios y Dios te bendice. Pero Caín no obedeció como Dios había determinado el acercarse. Y a lo mejor Caín, que era el primogénito, él no tenía la misma bendición de su hermano. Y a lo mejor Caín podría haber estado pensando, ¿por qué a mi hermano sí se le bendice de esa manera y a mí no, si soy el primogénito? Pues porque estás mal. Vamos a seguir leyendo, dice ahí en el siguiente texto, ¿verdad? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vea, se molestó. ¿Por qué a mi hermano sí y a mí no? Si yo soy el primogénito y mis padres me han enseñado que las bendiciones son para el primogénito. Pero el primogénito no está haciendo lo que tiene que hacer. Lo está haciendo el que no es primogénito, el otro. Abel sí lo hizo. Abel fue y le ofreció lo mejor de sus ovejas, lo más gordito, lo mejor que tenía. ¿Cuál fue el resultado en la vida de Caín? Que se enfureció mucho, se molestó. Estaba molesto, estaba enojado, y mire qué pasó, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y note lo que le dice: si hicieres bien, si obedecieres, si hicieres las cosas como yo les he dicho, ¿no serás enaltecido? Y si hicieres bien, dice, y si no hicieres bien, perdón, el pecado está a la puerta, y con todo eso a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Saben qué? Dios le estaba advirtiendo en su misericordia. Dios le estaba advirtiendo a Caín de sus malos deseos, de la envidia que estaba gobernando ya su interior.
Dios le estaba advirtiendo a Caín a dónde podía llevarle la envidia y sus celos que él no estaba controlando. ¿Por qué? Porque él estaba ya cavilando en su mente el querer matar a su hermano. Y Dios le dio una oportunidad a Caín para que se arrepintiera y cambiara su postura, pero él no quiso. Así hay muchos, mis hermanos, que Dios nos habla su palabra, hay envidia, hay codicia, hay orgullo y queremos seguir actuando en esa manera, y Dios nos habla su palabra advirtiéndonos que tenemos que dejar esa clase de vida, tenemos que dejar esas conductas para adquirir de su amor. ¿Para qué? Para que ese amor nos libre de la envidia. En este caso el amor no tiene envidia. Verso 8 de Génesis 4. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Fíjense bien, mis hermanos, la envidia, los celos, los malos deseos de poseer lo que otros tienen y no nos cueste nada a nosotros, nos puede llevar a cometer locuras, como muchos ya lo han hecho. Muchos han creado ruptura, separación, división y alejamiento en sus familias, así como lo estaba haciendo Caín en este momento. Déjame darte un principio: nunca envidies, escúchalo. Si de verdad tienes el amor ágape de Dios, nunca envidies lo que otros tienen. Sé feliz con lo que tú tienes. Y si te falta algo, ve a Cristo y Él te llenará siempre. Amén. Por último, Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, fíjese, ya lo había matado y todavía esa envidia, esa acción de la carne lo lleva a hacer más cosas, ¿verdad? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo más terrible, mis hermanos, de la envidia es llegar a la irresponsabilidad familiar, a la irresponsabilidad con los hermanos en la iglesia. Eso es lo más terrible que nos puede pasar, ser irresponsables de los demás. El amor no es así. El amor siempre nos hace responsables. El amor siempre nos hace cuidar de nuestros hermanos, cuidar de nuestra esposa, cuidar de nuestros hijos. Eso es lo que va a hacer el amor, porque el amor nos hace libres de la envidia, de cualquier clase de envidia. Voy a concluir con esto. Dios nos ha llamado, mis hermanos, para que poseamos su carácter de amor ágape, y por medio de ese amor ágape seamos libres de toda envidia, libres de todo mal deseo con el prójimo. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos contentos con lo que Dios nos da, y lo que importa es prosperar espiritualmente y en sus riquezas espirituales. No se le olvide, mi hermano, que lo que más desea Dios en nuestras vidas es: no hagáis tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde el ladrón no mina ni hurta. Así que no sé si ya abriste tu cuenta en el cielo, y si no, ábrela. Amén. Seamos prósperos espiritualmente. Y si tú eres alguien en esta noche que en su vida ha tenido problemas con la envidia, ha tenido problemas con el rencor, has deseado lo que otros tienen, has querido y has buscado la manera, no importa cuál, con tal de tener aquello. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Y si tú quieres ser libre de estos malos sentimientos que proceden de la carne, como ya lo hemos visto, y si tú quieres y deseas el carácter del amor ágape de Dios sea formado en ti, si deseas que este amor que no tiene envidia sea parte de tu vida, yo te animo en esta noche: ponte de pie y dile al Señor: estoy dispuesto, Señor, estoy determinado a obedecerte, a vivir una vida espiritual cada vez mayor y tener el carácter de Cristo en mi vida, que sea formado, donde la envidia
no esté en mi corazón en ningún momento. Así que si tú eres esta persona que en algún momento ha batallado, ha tenido problemas, ¿verdad? Y ha visto, Señor, yo vengo a la iglesia. Miren, fíjense, también pasa esto, ¿verdad? Alguien puede decir, mis hermanos ni siquiera te conocen, Señor, no vienen a la iglesia y mira cómo están prosperando y mira a mí cómo me está faltando, yo no tengo. No, hermano, haz a un lado eso. Pon tu corazón en el Señor. Busca tu felicidad en el Señor, porque la envidia siempre te va a robar esa felicidad que Cristo ha venido a traerte. Amén. Levanta tus manos ahí en el lugar donde tú estás, tú que te pusiste de pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, poniendo nuestro corazón delante de ti. Perdónanos, Señor. Nos hemos dejado guiar por la carne, nos hemos dejado guiar por esos celos malos, con sentimientos malos, Señor, pensando equivocadamente, así como lo hizo Saúl, como lo hicieron los hermanos con José, como lo hizo aún Caín con su hermano Abel. Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos cada día que este carácter de tu amor sea formado en nosotros. Queremos aprender a vivir vidas espirituales como hemos aprendido en esta noche en la vida de David, cómo venció a ese gigante por esa vida espiritual que él estaba aprendiendo y que fue progresando en ella. Así yo, Señor, en esta noche vengo delante de ti, quiero progresar en esa vida espiritual, pero también he aprendido que para progresar en esa vida espiritual necesito obedecer tu palabra. Necesito ser más obediente a tu palabra. Y Señor, yo quiero ser ese obediente. Yo quiero ese amor como tú amaste, como Jacob amó a José, que le dio ese amor, así como tú, Dios, manifestaste tu amor a Jesucristo cuando dijiste, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Señor, yo quiero tener ese amor. Quiero disfrutar de ese amor. Pero para eso, Señor, aquí estoy delante de ti. Cámbiame, renueva mis pensamientos. Llévanos como iglesia cada día a ser una iglesia que verdaderamente ama. Que no nos importa si vemos a algunos otros que tú los levantas, Señor, qué gozo nos debe de dar, qué alegría nos debe de dar. ¿Cómo queremos ver jóvenes que tú levantes, jóvenes que te amen, jóvenes que progresen espiritualmente, jóvenes, Señor, que realmente sean usados por ti? Qué gozo va a ser para nosotros, porque nuestros días, Señor, un día van a acabar, pero otros detrás de nosotros deben de comenzar. Aquí estamos delante de ti, Señor, necesitamos de tu carácter de amor ágape. Enséñanos a amar como tú nos has amado. Enséñanos a darnos como tú te has dado a nosotros. Y quita estos sentimientos, Señor, que nunca estén en nosotros estos sentimientos. Que lo único que busquemos es agradarte a ti, como lo hizo David, como lo hizo José, como lo hizo Abel. Que no había otro motivo, no había otra razón. Lo único que había en su interior, yo quiero agradarte a ti, Señor. Así nosotros, límpianos de toda envidia. Quita de nosotros esos sentimientos, Señor, y trae esos sentimientos espirituales de esa nueva vida espiritual, proporcionados por el amor ágape tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra opera en esta noche. Trabaja en el interior de cada uno de nosotros, haciendo y cumpliendo el propósito por el cual ha sido expuesta, Padre. Muchas gracias y te glorificamos, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.